Buen día, mi nombre es Jessica Piastrellini, como dijo Luciano, soy ginecóloga, parte del equipo de CREO. El tema con el que vamos a empezar es diversidad sexual, ¿sí? Y nos vamos a basar en conceptos y el lenguaje que utiliza el Ministerio a través de la Ley Micaela, que es la capacitación de género, como para hablar todos el mismo lenguaje. La pregunta con la que iniciamos, en realidad, comenzamos diciendo que los seres humanos somos personas sexuadas, es decir, nacemos con un órgano sexual. Esta condición particular de vivir con un órgano sexual la denominamos sexualidad. Y ahí viene la pregunta de cuántas formas de sexualidad hay, ¿sí? Para poder llegar a acercarnos a esta respuesta de cuántas formas de sexualidad hay, vamos a basarnos en 4 conceptos principales. Primero, sexo biológico. Segundo, identidad de género. Tercero, orientación sexual. Y el cuarto, que es expresión de género. En primer lugar, el sexo biológico es aquel que diferencia a las mujeres y varones por sus características biológicas, es decir, genitales, cromosomas y hormonas. Tal es así que si somos XY, tenemos testículos y penes, somos varones, y si somos XX, tenemos ovarios y vulva, somos mujeres. Segundo concepto, identidad de género. Responde a la pregunta, ¿cómo nos sentimos? Me siento varón, soy varón, me siento mujer, soy mujer. Es una vivencia subjetiva, no tiene que ver con el sexo biológico, pero sí puede coincidir o no coincidir. Si coincide con el sexo biológico se llama cisgénero o cissexual, y si no coincide se llama transgénero o transexual. Entonces tenemos varones con vulva y varones con pene, y mujeres con pene y mujeres con vulva, ¿sí? Tercer concepto, orientación sexual. Uno elige o se siente atraído hacia un sexo o hacia otro de manera emocional, sexual, sentimental, y eso es la orientación sexual. Si uno se siente atraído hacia personas del mismo sexo, es homosexualidad, y si se siente atraído hacia personas del sexo opuesto, es heterosexualidad. Cuarto y último concepto, expresión de género. La sociedad nos determina que nos comportemos de una manera o de otra según nuestro género, y entonces los comportamientos, las actitudes, las gesticulaciones nos categorizan de un lado o del otro. Si solemos usar pelo corto, nos gusta el fútbol y hablamos medio brusco, nos hablan de una expresión de género masculina, pelo largo, faldas, expresión de género femenina, es el rosa de las chicas y el celeste de los varones que nos imponen desde pequeños. Ahora bien, en esta categorización, que es la que antiguamente utilizábamos, nos queda bastante chico, ¿sí? Todos sabemos que hay un montón de cosas en el medio que no las podemos dividir así. Y esto es porque esto de los que le he hablado es el sistema sexual binario, ¿sí? 2 realidades por categoría. La verdad es que los humanos somos mucho más diversos que solo 2 realidades, y tratar de encasillarnos en una orilla o en la otra es bastante difícil la mayoría de las veces. Así que ahora, con los mismos 4 conceptos, vamos a ampliar un poquito más para que nos ubiquemos en esto que les digo de la diversidad sexual. Ahora sí, vamos entonces. ¿Se acuerdan que les decía el sexo biológico? Si éramos XY, testículos y pene éramos varones, o XX, ovarios y vulva éramos mujeres. Bueno, hay personas que nacen con órganos que no se pueden catalogar hacia uno o el otro lado, o incluso con cromosomas que no se pueden catalogar hacia uno u otro lado, como el XXY, el X0, los hermafroditismos que tienen diferentes hormonas. Estas personas que nacen en este intermedio se llaman intersexuales. Imagínense si la parte biológica, que es lo más rígido de todo, ya tiene variantes intermedias, ¿cómo es todo lo que sigue? Vamos con identidad de género. Decíamos que responde a la pregunta ¿cómo te sentís? Si te sentís mujer o te sentís varón. Pero hay personas que se sienten ambos géneros a la vez y entonces se denomina bigénero, o se sienten parcialmente mujeres o parcialmente varones y se denomina demigénero. Hay personas que no se categorizan ni como mujeres ni como varones y se hacen llamar tercer género o agénero. No importa mucho la etiqueta, son todas rotulaciones y la verdad simplemente es para poner en claro que la identidad de género va más allá de sentirse mujer u hombre, o mujer o varón, ¿sí? Hay muchas cosas intermedias que hoy las categorizamos con nombre o intentamos darle explicaciones.
Hay nuevas teorías que ya tratan de sacar de cuajo toda clasificación y dejar de clasificar y poner nombres, porque la verdad es que es un espectro en el medio de todo eso, ¿sí? Vamos con la próxima. Orientación sexual. Pueden gustarte varones, pueden gustarte mujeres, pueden gustarte ambos, y eso se denomina bisexualidad, y eso puede ser en distinta intensidad, hacia un sexo o hacia el otro, en diferentes etapas de la vida uno puede sentirse más atraído hacia un sexo o hacia el otro. También se plantea la pansexualidad como la atracción hacia la otra persona independientemente de su sexo, de su género, etc. Hay algunas personas que no tienen atracción sexual hacia otros y son asexuales, que no significa que no tengan sentimientos o no sean personas, simplemente no sienten atracción sexual. Y en este triángulo aquí se encuentran todas las infinitas posibilidades. Lo mismo sucede con la expresión de género. En los extremos podemos hablar de personas que tienden a lo más femenino o personas que tienden a lo más masculino, pero la verdad es que todos nosotros somos un mix. Tenemos algunas actitudes más masculinas, otras más femeninas, alguna forma de vestir, ¿sí? En este espectro, en el medio, hoy en día está muy de moda el término andrógino en cuanto a la moda, que es una ropa equilibrada entre lo femenino y lo masculino, es decir, no lo podemos categorizar hacia ninguno de los lados, o unisex le llaman en la moda. La verdad es que las personas tenemos una expresión de género que va entre un extremo y el otro y es variable, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que de todas estas cosas que le dije, además, en cada persona están combinadas de manera diferente, ¿sí? Y eso hace a la diversidad sexual. Yo puedo tener una identidad de género determinada, una orientación sexual, una expresión de género y un sexo, y al lado mío alguien que se hace llamar igual y tener quizás la misma identidad de género, pero otra orientación sexual o otra expresión de género. Casi se diría que la sexualidad es particular de cada persona. Y respondiendo a la pregunta con la que iniciamos de cuántas formas de sexualidad hay, podríamos decir de esta manera que hay como 7.900 millones de sexualidades, porque la verdad es que cada uno aporta a la sexualidad o a la diversidad sexual. No soy yo y ellos son la diversidad sexual. Yo, con mi forma particular de ser, de vestir, con mi orientación sexual, con la forma en que gesticulo, que me defino el género, soy parte de esa diversidad. Todos los que estamos acá somos parte de esa diversidad sexual, ¿sí? Muy bien. Como hablamos de sexualidad diversa, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es configuraciones familiares diversas. No voy a ahondar ahí porque ya la licenciada va a hablar de eso, pero sí, no quería dejar de nombrarlo y ya les voy a decir por qué. En realidad, lo que llamamos familia nuclear o familia tipo, que es una mujer cis y un varón cis, heterosexuales, unidos por el matrimonio y con el fin de procrear, es solo un tipo más de familia. Históricamente han existido muchas formas de convivencia, de procreación, de reproducción, y muchas veces con estos términos que llamamos normal, no normal, han quedado invisibilizadas. La realidad es que hay muchos tipos de familia, los vamos a ver todos enseguida, vamos a hablar un poco de eso. Hay parejas con hijos, con diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Hay parejas sin hijos, hay padres o madres solos con hijos. Hay personas que conviven, bueno, multiplicidad de familias. Lo que sí voy a decir es que yo particularmente en mi charla, no en esta diversidad, pero en la que sigue, cuando me aboque a los tratamientos de fertilidad, voy a hablar específicamente de persona sola o pareja que concurre para buscar un niño, pero no significa que sea la única opción de familia, ¿sí? Desde julio del 2010, Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica en aprobar la ley de matrimonio igualitario. En mayo del 2012 aprueban la ley de identidad de género. Vamos a hablar de eso enseguida, así que no voy a ahondar. Y en julio de 2013 aparece la Ley Nacional 26.862, que es de acceso integral a las técnicas de reproducción médicamente asistida. Y es súper importante porque la ley aclara que tienen derecho a las prestaciones de reproducción todas las personas mayores de edad sin discriminación o exclusión de acuerdo a su orientación sexual o civil. Es decir, todas las personas estamos incluidas en esta ley. ¿Por qué es importante esto? Enseguida vamos a ver con los tratamientos de reproducción. ¿Qué formas tenemos las personas de acceder a la parentalidad? Y voy a hacer una pequeña introducción y ya los dejo porque eso responde a la otra charla. Primero, relaciones sexuales sin protección.
Y eso no queda solamente pensado para personas cisexuales, heterosexuales, porque hay algunas combinaciones que vamos a ver enseguida, como personas que son homosexuales con alguno de sus miembros trans, que también pueden acceder a la parentalidad por relaciones sexuales sin protección. Por supuesto que la adopción y los tratamientos de fertilidad. Los tratamientos de fertilidad vienen a ayudar a todas aquellas personas o parejas que no logren un embarazo teniendo relaciones sexuales sin protección. Y acá incluimos personas que tengan trastornos de fertilidad por alguna enfermedad, endometriosis, trompas tapadas por alguna infección o lo que fuera. Incluimos a personas que por edad avanzada o por ciertas cirugías o cosas que ha recibido su cuerpo en algún momento, tienen baja reserva de óvulos o calidad espermática alterada. Es decir, los tratamientos de fertilidad desde hace tiempo los venimos utilizando y también sirven para todas estas infertilidades por condición de género, que no es una infertilidad, pero sí es una condición que necesita una ayuda para lograr el embarazo. Tenemos dentro de los tratamientos de fertilidad dos grandes grupos, que son los de baja complejidad, en el cual tenemos la estimulación ovárica o la inseminación intrauterina, en el cual la inseminación es estimular el ovario para que produzca un óvulo, y colocar una muestra de semen adentro del útero para que solo el óvulo y el espermatozoide se junten, ¿sí? Por eso es de baja complejidad. O la fertilización in vitro, con un espectro amplísimo de cosas que hay en el medio, pero básicamente consiste en estimular un ovario para obtener un óvulo, que lo vamos a extraer hacia afuera, in vitro, lo vamos a juntar con el espermatozoide y el embrión formado se coloca adentro del útero. Ya enseguida vamos a volver a repasar y vamos a ver en qué casos se usan. Los tratamientos de fertilidad tenemos que pueden utilizar las personas que tienen óvulos, espermatozoides y útero en condiciones y calidad y cantidad adecuada, pueden utilizar sus propias gametas. Pero para aquellos cuyos óvulos o espermatozoides no son suficientes o no existen por una condición de género, se puede utilizar banco de gametas, es decir, óvulos o espermatozoides donados por terceras personas. Y esto nosotros le llamamos ovodonación y espermodonación. Están incluidos en la ley y vamos a charlar enseguida. Y nos queda allí en tercer lugar que algunas personas por condición de género o por alguna enfermedad propia de la persona no tienen útero y entonces tenemos que ir al útero subrogado o gestación por sustitución. Dentro de estas 4 conceptos de tratamiento de fertilidad vamos a ahondar enseguida en el próximo taller. Ahora sí, vamos a hacer una pausa antes de hablar de tratamiento para hablar un poquito de reasignación de género con el doctor Ferrada. No sé si está allí. Gracias.